Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo saber que tu corazón es regenerado? Cuando deseas más a Cristo que las cosas de este mundo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día para la familia y continuamos con la serie titulada 10 retos para los padres del siglo XXI y compartiremos el quinto tema, hedonismo versus entrega. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este interesante tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días a toda la audiencia, a usted, estimado oyente, que aparta su tiempo, nos escucha. Esperamos que con la franja de los días viernes usted sea edificado y pueda construir una mejor familia que honre a Cristo Jesús. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Oscar, muy buenos días y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos día a día en este programa. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará la mayoría de los temas que compartimos aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué razón en la serie 10 retos para los padres del siglo XXI incluyó el tema hedonismo versus entrega? La razón para hablar del hedonismo versus entrega como un desafío para los padres en cuanto a la crianza de sus hijos es porque, Oscar, literalmente el hedonismo está gobernando las mentes, las sensaciones y las conductas de nuestros hijos. Hoy día pareciera que la ley fuera esta: si te hace sentir bien, hazlo; si no te hace sentir bien, ignóralo. Y créame que así es muy, pero muy difícil criar hijos que sean de bendición para la sociedad. Es más, así es muy difícil que sean de bendición para ellos mismos. Es decir, muchos de los golpes y sufrimientos por los que han tenido que atravesar nuestros niños, adolescentes y jóvenes es precisamente por querer sentir placer. Así que la tarea que tenemos por delante los padres es formar a hijos que vivan por encima de sus pasiones, de sus placeres, de sus gustos y de sus satisfacciones. Nosotros tenemos la imperiosa tarea de formar hijos que sepan tratarse duro a sí mismos, que sean capaces, como diría el Señor Jesús, de negarse a sí mismos, pues por amor a Él, a la iglesia, a la sociedad. Créame que si todos los padres hiciéramos eso, pues tendríamos una sociedad muy diferente de la que estamos teniendo ahora. Pastor, ¿qué es el hedonismo y por qué lo contrasta con la entrega? La definición más básica del hedonismo es esta: doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Y si fuéramos un poco más allá en la definición o el significado del término, el hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres y evitan a toda costa el dolor. Digamos que se trata de un conjunto de teorías morales que destacan que por lo general todo lo que el hombre hace es un medio para conseguir otra cosa. El placer, en cambio, dicen ellos, es lo único que se busca por sí mismo. ¿Y que por qué lo contrasto el hedonismo con la entrega? Pues la razón es porque son agua y aceite, no pueden estar juntos. Quien vive para sus propios placeres no es capaz de negarse por el otro. Realmente el hedonismo es una apología al egocentrismo y al humanismo reinante en nuestra época. Pastor, ¿cómo surgió este pensamiento filosófico? Bueno, vamos a ver un poquito de historia. En concreto, pues este pensamiento filosófico que establece como objetivo de la vida el placer de los sentidos fue impulsada por el filósofo griego Epicuro de Samos,
que vivió en el periodo comprendido entre los siglos cuarto y tercero antes de Cristo, y que estableció que la meta máxima de cualquier ser humano debería ser el conseguir la felicidad. Ellos suponía, por tanto, que tenía que haber una satisfacción de manera moderada de las necesidades que tuviese el cuerpo, que debía buscar los bienes materiales que le dieran seguridad y que también cultivara el amor, la amistad, las letras, las artes. Pero vea, esa idea se fue desvaneciendo, se fue desfigurando y se fue centrando solo en el placer. Entre las escuelas clásicas del hedonismo, por un lado se encuentra la escuela cirenaica, que también se desarrolló en los siglos IV y III antes de Cristo, creada por Aristipo de Cirene, y él sostenía que no había un bien superior al placer, y resaltaba el placer del cuerpo en lugar de los placeres mentales. Imagínense, desde el siglo IV y III antes de Cristo viene el concepto filosófico, ¿no?, del hedonismo. Pastor, Jesús dijo que no podíamos amar al prójimo si no nos amábamos a nosotros mismos. ¿No muestra esta idea un apoyo al hedonismo? Bueno, si Jesús hubiera dicho eso, quizás hubiera apoyado la idea del hedonismo. El problema es que Jesús nunca dijo eso. La expresión ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo en ningún momento indica que Jesús nos esté mandando a amarnos a nosotros mismos, sino que más bien Él está asumiendo que los seres humanos ya nos amamos lo suficiente. Y como nos amamos, y bastante, entonces Jesús dice que debemos amar también a los demás. Y que nos amamos a nosotros mismos, eso salta a la vista, porque si nos da hambre, pues cualquiera de nosotros busca comida. Si nos da sueño, pues buscamos una cama y ojalá sea lo más cómoda posible. Si nos duele la cabeza, pues nos tomamos una pastilla. ¿Por qué hacemos eso de forma natural? Pues porque nos amamos a nosotros mismos. Así que Jesús parte de esa realidad de todos los seres humanos y nos dice que así como nos amamos, debemos amar también al prójimo. En ningún momento Jesús está haciendo alusión o apoyando la idea del hedonismo, que está obviamente fundamentada en el egocentrismo. ¿En qué ha afectado el pensamiento hedonista de nuestra cultura a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, pastor? Pues imagínese, Betty, en que ellos creen que la alegría, la diversión, el placer, el bienestar son la meta de la vida y por lo tanto nuestros niños, adolescentes y jóvenes rechazan absolutamente la tristeza, rechazan el trabajo, rechazan el aburrimiento, rechazan lo que ahora se ha conocido y es como un concepto nuevo, rechazan todo lo que tenga que ver con el bien ser. Es más, en nuestros días hasta los adultos ven con ojos negativos estas circunstancias de la vida y esto ha ocasionado que la gente cada vez más sea más superficial, más floja, más inmadura y menos comprometida o menos entregada con causas que en verdad valen la pena. ¿Por qué dice que el hedonismo ha causado que la gente sea más superficial e inmadura? Porque cuando vivimos solo para nuestra satisfacción, para la búsqueda de placeres, para sentirnos bien, entonces no podemos echar raíces, no crecemos hacia adentro, no se expande nuestro entendimiento de la vida. Es por eso que las relaciones hoy día no son duraderas, no son estables, no tienen fortaleza. Los niños, adolescentes y jóvenes, pero también muchos adultos, manejan una vida superficial y totalmente inmadura debido a que están enfocados solo en sus pasiones y en sus emociones. Porque dígame si no, un niño o un adolescente que se la pasa vagando por el cine, por los videojuegos o por las redes sociales, pues obviamente no será capaz de madurar y tendrá un pensamiento totalmente superficial debido a que su mundo es irreal, es virtual, su mundo es algo fantástico. Ese niño, ese adolescente, incluso hasta joven o adulto, no será capaz de construir pensamientos maduros basados en la realidad de la vida, pues por la sencilla razón de que vive en un mundo surreal, fantasioso, imaginario. Ese es el peligro hacia donde está llevando el hedonismo a nuestra sociedad. Pero pastor, ¿no se supone que los niños tienen derecho a ser inmaduros y a vivir en este mundo fantástico e imaginario?
Yo pregunto, para contestarle a usted, ¿quién dice que esa debe ser la regla? Precisamente por haber aceptado ese postulado como cierto, es que muchos padres no han podido sacar a sus hijos de los mundos surrealistas que les permitieron a sus hijos vivir en sus años de infancia. Los niños son inmaduros por naturaleza y el deber de los padres no es perpetuar ese estado, pero por favor, el deber de los padres es ayudarlos a salir de ese mundo lo más rápido posible. Eso, bueno. Cuando, digamos, ya es el momento de salir, porque algunos padres obligan a sus niños a una adultez temprana, ¿sí me hago entender? No, al niño hay que dejarlo ser niño, lo que no hay que dejarlo es ser inmaduro. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Vea, eso no es un atentado contra su desarrollo. De hecho, es justamente al contrario, vea. No formar a nuestros hijos para que salgan de su estado de inmadurez es arruinarles el resto de sus vidas. Pues uno ve unos bolsones, y discúlpeme la expresión, unos bolsones que no son capaces de hacer nada con sus vidas porque viven en un estado de inmadurez perpetua, o sea, no son capaces de asumir retos, responsabilidades, compromisos, porque son niños en su forma de pensar y de asumir la vida. Como dice uno, pastor, mi niño, y ya tiene 20, 25 hasta años, 30 años. Hasta 30 años, sí, pobrecito el niño, ¿no? Sí. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un joven de 20, 25, 28 años sea adicto a los videojuegos? Ese es el pan de cada día en nuestra sociedad. Y aún mayores. Y bueno, ya aún mayores, ¿cierto? Yo una vez le dije a alguien, ¿usted por qué no va a la iglesia? Me contestó así, tendría unos 38 años. Me dijo, porque los malditos videojuegos no me dejan. Ay. Así me contestó, o sea, él era esclavo de los videojuegos. Vea, pero esto es fruto de una raíz que los mismos padres hemos sembrado. Les hemos permitido y hasta nosotros les hemos dado herramientas a nuestros hijos para que perpetúen su estado de inmadurez. El desafío es grande, pero es posible de romper con ese patrón de comportamiento social. Bueno, pastor, ¿por qué usted dijo que el hedonismo ha creado una generación más floja y menos comprometida? Miremoslo desde este punto de vista. La vida no es fácil, y si nosotros como padres lo único que hacemos es facilitarles todo a nuestros hijos, les estaremos dando una versión irreal de la vida, y en consecuencia ellos se acostumbrarán a dicho estado. En últimas, los estaremos tratando como inútiles, que no tienen la capacidad de hacer nada con sus vidas. Eso es lo que ha levantado a una generación de flojos y que no les gusta comprometerse con ninguna causa. Así que el problema del hedonismo viene desde casa, porque cuando uno se pone a analizar y a ver las generaciones pasadas, uno puede notar que eran gente que se esforzaba, era gente que trabajaba, que se sacrificaba, y luego de hacer todo eso, ahí sí tenía derecho de disfrutar de todo lo que había hecho y por lo que se había esforzado tanto. Pero lastimosamente eso fue cambiando porque cada nueva generación quiso que sus hijos sufrieran menos, que les tocara más fácil, que no les tocara tan duro como les tocó a ellos. Y vea, ya estamos cosechando los resultados de esas acciones. Los niños antiguamente no tenían televisor, estoy hablando en el 1900, no tenían televisor, no tenían juguete, no tenían todas las cosas que tienen ahora, y por eso esas generaciones eran generaciones de hombres y mujeres fuertes, capaces de enfrentar los embates de la vida. Había menos depresión, había menos suicidio. O sea, cuando uno empieza a hacer un análisis social, y aquí ni siquiera estamos involucrando el tema espiritual, cuando uno hace un análisis social, pues uno ve que eso es consecuencia de haber tomado tantas malas decisiones en los patrones de crianza. Pastor, o sea que el disfrute o el placer que proclama el hedonismo no es del todo malo. Yo siempre he visto la Biblia como equilibrio perfecto, y no es para menos, pues fue Dios quien la inspiró. Así que hay sabiduría perfecta en sus enseñanzas, y cuando uno estudia el tema del placer en la Biblia, uno puede ver con toda claridad que Dios nos diseñó con la capacidad de experimentar placer, solo que le puso normas y le puso límites. Además, en la Biblia el placer siempre debe ir después del trabajo duro y esforzado. Ese es el principio.
y en el mismo mandamiento del descanso lo muestra así: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. O sea, relación 6-1. No 1-6, que es como quisieran vivir los muchachos. Hoy quieren descansar 6 y trabajar 1. Sí, se ha invertido la proporción. Vea lo que dice Eclesiastés 2:24. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. Eclesiastés 3:22 dice: he visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo. Eclesiastés 5:18, esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes, pero siempre está asociado el placer, producto del trabajo esforzado. ¿Cómo podríamos aplicar este principio en la crianza y formación de nuestros hijos? Lo hemos dicho a la saciedad y hay que volverlo a repetir: modelándoles y diciéndoles la sencilla frase, en este caso: primero se trabaja y después se paga, ¿cierto? Eso es un principio, pues, de la vida, y deberíamos transmitírselo a los hijos. Es decir, no deberíamos darles privilegios a nuestros hijos que no se han ganado. Ellos deberían luchar por aquellas cosas que anhelan tener. Eso irá formando su carácter poco a poco. Pero si primero pagamos, o sea, damos privilegios, damos cosas, y luego les cobramos, o sea, después les hacemos que pues cumplan con responsabilidades, entonces ellos vivirán en función a que primero van a querer disfrutar, y luego si les quedan ganas y si en verdad les agradó lo que ellos quisieron, entonces van a cumplir con sus responsabilidades o pagarán. Esta inversión de acciones es lo que está dañando tanto a nuestros hijos, y algunos padres pareciera que no lo entendieran. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tema hedonismo versus entrega. Pastor, yendo un poco más allá en este tema del hedonismo versus la entrega, ¿podríamos aplicar esta controversia a las relaciones afectivas? Claro que sí, pero nosotros debemos tener en cuenta que esto proviene de los patrones de crianza con los que levantamos a nuestros hijos. Inclusive así no hayamos... Así nosotros no hayamos mal formado a nuestros hijos, con la cultura hedonista, ellos van a ser permeados de alguna manera, la sociedad los va a presionar, intentará moldearles para que hagan del hedonismo la regla en sus vidas afectivas. Por ejemplo, hoy es muy normal que los novios tengan relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Dónde han aprendido esto los muchachos? Bueno, ellos lo han aprendido de la sociedad, lo han aprendido del cine, de las redes sociales. O sea, nuestros hijos están siendo continuamente bombardeados por una cultura donde primero se paga y después se trabaja. Es decir, muchas parejas de novios primero deciden tener relaciones sexuales, y si les parece que su novio o novia llena sus expectativas, de pronto considerarán la posibilidad de casarse. Si no llenan las expectativas, pues cortan esa relación e inician una nueva para experimentar lo mismo. Eso es hedonismo, mejor dicho, en su más alto grado. Pero pastor, estar cambiando de novio y con el agravante de tener relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no es un problema que acarrea más problemas? Indiscutiblemente, pero nuestra sociedad se acostumbró a eso, Betty. Tan degradada está la sociedad, y hasta cierto nivel, pues la iglesia también, que esto es visto como lo más normal. Y claro que los problemas asociados a la inmoralidad sexual no se han hecho esperar. Enfermedades de transmisión sexual, corazones rotos, por consiguiente depresión, amargura, suicidios, también abortos, madres solteras, niños creciendo sin un papá y cosas como esas. Y lo más triste es que la historia se repetirá y añadirá más problemas, porque esto es una bola de nieve que cada vez se hará más grande. Nadie creyó que el hedonismo le fuera a cobrar una factura tan costosa a la sociedad. Pastor, frente a esta problemática de los jóvenes que se entregan al placer de las relaciones sexuales sin el compromiso de entregarse el uno al otro en el santo estado del matrimonio, como padres, ¿qué podemos hacer?
Bueno, no es fácil, pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos cruzados de brazos a que las cosas se reversen por sí solas. Somos los padres, como primeras autoridades de nuestros hijos, los llamados a direccionarlos, a corregirlos o a disciplinarlos si fuera necesario. En primera medida debemos modelarles que como esposos nosotros estamos entregados en nuestra relación. Y aquí abro un paréntesis a los padres que viven en unión libre. No les den más mal testimonio a sus hijos. Recuerde que el que ama se compromete. Como segunda medida, los padres debemos hablarles a nuestros hijos del amor y la entrega de Dios. Él entregó a su hijo por amor a la gente pecadora, ¿cierto? Y de aquí nosotros podemos sacar un gran principio para enseñarles a nuestros hijos. El amor lleva a la entrega sacrificial, no a una entrega desbordada de pasiones pecaminosas. Lo tercero que debemos hacer es enseñarles que el pecado trae sus consecuencias. Por favor, papá, mamá, hábleles a sus hijos de las consecuencias. Consecuencias tanto terrenales como consecuencias eternas. Nuestros hijos deben saber de las enfermedades de transmisión sexual, no para que se pongan condón, sino para que se revistan de pureza. También deben saber sobre los corazones rotos, sobre la amargura, la depresión, los abortos. Vea, estas son consecuencias terrenales y ellos deben conocerlas. Pero también deben conocer que Dios castigará el pecado de la inmoralidad sexual si el infractor no se arrepiente. Hebreos 13:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios juzgará. Pastor, ¿cómo vemos en el Señor Jesús un modelo de entrega en lugar de un modelo de hedonismo? Linda esa pregunta, Betty. Desde antes de su encarnación vemos al Señor con esa disposición de sacrificio. La Biblia dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad pasada. El Señor tomó la decisión voluntaria de venir al mundo a redimir a los pecadores. Así que su encarnación ya es muestra de su entrega. Pero no solo su encarnación, sino también su vida terrenal. Él no vino aquí y vivió para sí, sino que vivió para agradar a su Padre sirviendo a la gente. Yo creería que eso no produce placer, a menos que el placer fuera agradar al Padre mismo. Vemos a Jesús amando, sirviendo, perdonando, y al final lo vemos clavado en una cruz por amor a nosotros. Por eso Jesús dijo: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esto es el antagonismo del hedonismo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para finalizar este tema tan interesante, hedonismo versus entrega, Pastor y Beatriz, vamos a compartir los 10 consejos para cerrar este tema. Consejo número 1, forme hijos que sean capaces de negarse a sí mismos por amor a Jesús. 2, instruya a sus hijos para que vivan por encima de sus pasiones y de sus gustos, así evitará que lleven una vida egoísta. 3, construya en sus hijos pensamientos basados en la realidad de la vida y principalmente en la palabra de Dios. 4, recuerde a sus hijos que el mayor placer que debemos sentir es servir a Dios y a los demás. Este es la verdadera felicidad. 5, hable a sus hijos del amor y de la entrega de Dios. 6, enseña a sus hijos que seremos recordados no por lo que acumulamos, sino por lo que damos. 7, pida sabiduría a Dios para enseñar a sus hijos a tener el valor de ir en contra de la corriente de este mundo. 8, modele a sus hijos el dar con generosidad. 9, recuérdele a sus hijos que el pecado trae consecuencias terrenales y eternas. Y número 10, no olvide que un buen padre no es el que suple todos los deseos de sus hijos, sino el que suple todas sus necesidades básicas. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la nueva serie Decisiones Humanas, Soberanía Divina, con el segundo tema, Fidelidad Inmerecida. Así que los invitamos a cada una de las sedes que tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga
a las reuniones que usted al final va a escuchar los direcciones y también el horario de reunión. Apreciado oyente, la próxima semana continuamos en la franja acostumbrada de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana, aquí en el dial 1020 AM. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un